Su padre veía en ella a una traidora, su tribu a una bruja. Pero cuando Kael, el hijo del jefe, miró a los ojos de la cautiva, solo vio inocencia. Para salvarla, tendría que rebelarse contra su padre, dar la espalda a su pueblo y arriesgarlo todo. Pero había algo que él no sabía. Al salvar a esta mujer extranjera, en realidad estaba salvando a toda su tribu del verdadero traidor que se ocultaba entre ellos. Para la tribu del diente de serpiente, un extraño significaba peligro. Cada rastro que entraba en sus tierras revivía dolorosos recuerdos regados con sangre. Por eso, cuando Elara, una cartógrafa inglesa de 18 años, fue capturada mientras dibujaba el curso del río y la geografía única del valle, nadie creyó en su inocencia. Ella era solo una artista, una mujer de ciencia. Pero los mapas detallados en su mano, su brújula y sus extraños instrumentos de medición no la convertían en una exploradora, sino en una espía. Las recientes pérdidas de la tribu habían avivado esta sospecha. La tribu rival, los escorpiones, atacaba sus puntos más débiles y emboscaba sus caravanas, como si conocieran de antemano cada movimiento del diente de serpiente. Se sospechaba que había un traidor dentro de la tribu, y ahora tenían en sus manos a una extranjera que dibujaba el mapa del enemigo. Cuando Elara fue arrastrada ante el furioso jefe de la tribu y el consejo de ancianos, gritó su inocencia aterrorizada. «Solo soy una cartógrafa», dijo. «Trabajo para la Real Sociedad Geográfica». Pero sus palabras no significaron nada para la ambiciosa y astuta chamana de la tribu. Sola quería suceder al anciano jefe y llevar a la tribu por un camino más agresivo. Esta chica extranjera era un regalo enviado por los espíritus para ella. «¡Mapas!», gritó Sola, incitando a la multitud. «¿Acaso no hemos perdido a nuestros hermanos por los mapas en manos de nuestros enemigos? Esta mujer ha venido a robar el espíritu de nuestra tierra. Su lengua miente, pero las pruebas en su mano gritan la verdad». El jefe, atrapado entre la ira de su pueblo y las venenosas palabras de Sola, se vio acorralado. Se tomó una decisión. Elara sería encarcelada en el foso del silencio, hasta que confesara la identidad del traidor. Era un foso oscuro, lleno de serpientes, donde nadie podía sobrevivir más de un día. Entre la multitud, un par de ojos observaba los acontecimientos con una furia silenciosa. Pertenecían a Kael, el hijo del jefe. A diferencia de su padre, Kael no era impulsivo, sino un observador. Era el mejor explorador de la tribu y podía oír los susurros de la tierra mejor que nadie. Había ido al lugar donde capturaron a Elara y había examinado sus huellas. Lo que vio no fueron los pasos sigilosos de una espía, sino las torpes huellas de alguien perdido, cansado y asustado. Los otros dibujos que encontraron en la bolsa de Elara no eran planes militares, sino detallados bocetos de una flor rara y una mariposa. Su corazón le decía que esta mujer era inocente. Esa noche se enfrentó a su padre. «Esa mujer no es una espía, padre», dijo con determinación. «Es una víctima». Pero el jefe estaba bajo la presión de Sola y los guerreros. «Tu corazón es demasiado blando, hijo mío», dijo el jefe con voz cansada. Un líder toma decisiones basándose en la seguridad de su pueblo, no en su corazón. Las pruebas son evidentes. Kael se fue, decepcionado al ver a su padre gobernado por el miedo. Si la justicia era ciega, entonces él vería con sus propios ojos. Mientras tanto, Sola se había dado cuenta de que las dudas de Kael eran una amenaza para sus planes. La compasión de Kael hacia esta extranjera podría hacerlo parecer débil a los ojos del pueblo. Por eso, decidió presentar a Elara no solo como una espía, sino también como una peligrosa bruja. En la oscuridad de la noche, le dio al guardia del foso donde estaba retenida Elara una bebida mezclada con la raíz de una planta alucinógena. «Esto», le dijo, «te dará fuerza durante toda la noche». 1 hora después de beberla, el guardia comenzó a tener terribles pesadillas, gritando que guerreros fantasmales lo estaban atacando. Cuando la mitad de la tribu se despertó, el guardia señalaba a Elara delirando. «¡Ella!», me atacó con sus ojos. «Es una bruja». La trampa de Sola había funcionado a la perfección. Elara ya no era solo una espía, sino también un demonio que practicaba magia negra. La noticia del guardia embrujado creó una ola de pánico en la tribu. Sola utilizó este miedo con maestría. «¿Lo veis?»,
dijo al consejo. No solo roba información, también envenena nuestras almas. Debemos ejecutarla de inmediato, o nos maldecirá a todos. El jefe ya no podía controlar a su pueblo. Comenzaron los preparativos para la ejecución. Kael sabía que se le acababa el tiempo. Para salvar a Elara, tenía que desmontar la mentira de Sola. En secreto, tomó los restos del fondo de la copa que había bebido el guardia y se los llevó a la curandera más anciana y retirada de la tribu. La anciana reconoció la planta de inmediato. «Esta es la raíz, come sueños», dijo. Los guerreros la usaban para tener valor, pero en exceso nubla la mente. ¿Quién le dio esto? Kael sabía la respuesta. Ahora tenía una prueba, pero Sola era la líder espiritual de la tribu, e ir en su contra era como ir en contra de los espíritus. Como último recurso, Kael desobedeció la orden de su padre y bajó al foso donde estaba retenida Elara. Cuando Elara lo vio, sintió un atisbo de esperanza. «Sé que eres inocente», dijo Kael, «pero tenemos que desbaratar el juego de Sola». Elara pensó en la comida y el agua que Sola le traía cada día para el interrogatorio. Cada vez había notado un sabor ligero y terroso en el agua. «El agua», susurró. «Hay algo en el agua que trae cada día». Kael lo comprendió al instante. Sola no solo estaba drogando al guardia, sino que también estaba envenenando lentamente a Elara para hacerla delirar durante el interrogatorio y forzar confesiones falsas. Justo en ese momento, la propia Sola apareció en el borde del foso con 2 guerreros. «¿Qué haces, Kael?», dijo, su voz llena de una falsa preocupación. «¿Vas a permitir que esta bruja te hechice a ti también?». Kael levantó un trozo de la raíz come sueños hacia ella. «Estoy tratando de averiguar de dónde viene la magia, Sola», dijo, sin apartar la mirada de la de ella ni por un segundo. El miedo momentáneo en el rostro de Sola fue para Kael tan valioso como una confesión. Pero Sola no se rendiría. «El hijo del jefe está ayudando a una traidora. ¡Atrapadlos a los 2!», gritó a los guerreros. Kael se encontró de repente luchando tanto contra la justicia de su padre como contra la mortal conspiración de Sola. En el foso, Kael estaba de espaldas a la pared, enfrentándose a 2 guerreros. No podía escapar de la justicia de su padre, pero tampoco moriría por las mentiras de Sola. En ese momento, Elara recordó un pequeño truco de química que su padre le había enseñado, de lo poco que quedaba de sus bolsas. «¡Potasio!», susurró. «Crea fuego al entrar en contacto con el agua». Los ojos de Kael brillaron. En una esquina del foso, había una veta de tierra húmeda que siempre filtraba humedad. Mientras los guerreros cargaban contra ellos, Kael empujó a uno hacia el charco de agua del foso. Elara, por su parte, arrojó el polvo gris que había sacado de la pequeña bolsa del cinturón de Kael sobre la tierra húmeda. La tierra estalló de repente con una brillante llama violeta y desprendió una densa humareda. Los guerreros, aterrorizados ante esta magia, retrocedieron. Este caos les dio los pocos segundos que necesitaban para escapar. Kael, agarrando a Elara, se sumergió en un antiguo sistema de túneles que salía del foso hacia el exterior de la tribu, conocido solo por él. Ahora, ambos eran fugitivos. Huían por las tierras de la tribu tanto de la ira de Sola como de la justicia de su padre. Sin embargo, una única pregunta rondaba la mente de Kael. ¿Cómo sabía Sola con tanto detalle los ataques de la tribu Escorpión? Tenía que haber un traidor infiltrado, pero era alguien más profundo, más astuto que Sola. La mente de Kael se centró en el anciano Fenuku, el consejero de mayor confianza de su padre, pero también el mentor de Sola. Fenuku siempre parecía pacífico, pero en sus ojos había una ambición difícil de leer. Mientras tanto, Sola estaba en la cima de su poder. Al difundir la noticia de que Kael había escapado con una bruja, aumentó su influencia sobre el jefe. «¿Lo veis?», dijo. «Incluso el propio hijo del jefe ha caído bajo su hechizo. La seguridad de esta tribu está ahora en mis manos». Sola convenció al consejo para lanzar un ataque preventivo contra la tribu Escorpión. Sería una victoria que demostraría su liderazgo. Pero había algo que no sabía. La hora y el lugar de este ataque habían sido filtrados a la tribu Escorpión por el mismísimo traidor, Fenuku. El plan de Fenuku era hacer que los guerreros más fuertes de ambas tribus se aniquilaran entre sí, para luego presentar a Sola como una líder débil y tomar el control por completo. Kael y Elara
Tenían que correr contra el tiempo para detener esta trampa mortal. Kael llevó a Elara a uno de los puestos de observación secretos alrededor de la tribu que su padre le había mostrado en su juventud. Desde allí, podían ver todo el valle y los preparativos de guerra de Sola. Elara, con sus conocimientos de cartografía, se dio cuenta al instante de lo estúpida y peligrosa que era la ruta de ataque elegida por Sola. «Esto es una misión suicida», dijo. «El Cañón Rojo es un lugar perfecto para una emboscada. Los están atrayendo hacia allí». Las sospechas de Kael se confirmaron. No se trataba solo de una mala estrategia, sino de una traición planeada. No podían volver a su propia tribu. Serían asesinados al instante por orden de Sola. Solo les quedaba una opción: ir directamente a la guarida del enemigo, es decir, a la tribu Escorpión. Era una idea descabellada, pero Kael sabía que el jefe de la tribu Escorpión era un hombre honorable pero paranoico, como su padre. Si podían demostrarle la traición, podrían detener la guerra. Usando pasadizos secretos, se infiltraron en las tierras de la tribu Escorpión. Esperando ser capturados, caminaron desarmados hacia su aldea principal. Como era de esperar, fueron capturados de inmediato y llevados ante su jefe. El jefe de la tribu Escorpión, al ver al hijo de su archienemigo frente a él, se levantó furioso. «¡Qué osadía!», rugió. «¿Has venido a pedir la paz o a morir?». Kael dijo: «He venido para que ninguno de los dos muera», y le explicó la traición de Fenuku. Al principio, el jefe no le creyó. «Esto es una trampa. Intentáis mover a mi ejército de su posición y dejarnos indefensos». Justo en ese momento, Elara se adelantó. «Tengo una prueba», dijo. Sacó de su bolsa el pequeño saco de productos químicos que Kael había cogido al escapar del foso. «Esto», dijo, «es un polvo que solo se encuentra en las tierras de donde yo vengo, que adquiere un color amarillo brillante al mezclarse con una sal de roca específica. Vuestro traidor debe de estar pagando a Fenuku con esta sal». Los ojos del jefe Escorpión se entrecerraron. Recordó la extraña sal amarilla que había desaparecido recientemente del tesoro de la tribu. Era un secreto que la tribu del diente de serpiente no conocía. Solo ellos. Esta mujer no podía estar mintiendo. El jefe se volvió hacia su hombre de mayor confianza. «Registrad la tienda de Fenuku», ordenó. En la tienda de Fenuku se encontró una bolsa de la brillante sal amarilla, perteneciente a la tribu Escorpión. La traición había sido probada. El jefe Escorpión estaba lleno de ira y vergüenza. Uno de su propia gente lo había utilizado como un peón. Justo en ese momento, un explorador entró sin aliento. Sola y sus guerreros han entrado en el Cañón Rojo. Esta era la última fase de la trampa que Fenuku había tendido. El ejército de Sola iba a ser aniquilado en las profundidades del cañón. Pero el jefe Escorpión era un hombre honorable. «Yo no seré un peón», rugió, «y no permitiré que se derrame sangre inocente en mi nombre». Se volvió hacia Kael. «Eres un hombre honorable, como tu padre», dijo. «Salva a tu gente. Mis guerreros no te tocarán». Kael y Elara cabalgaron a toda velocidad hacia el cañón. Cuando el ejército de Sola cayó en la emboscada, se quedaron completamente sorprendidos. Justo cuando estaba a punto de comenzar una masacre, Kael apareció en la cima del cañón. «¡Deteneos!», gritó. «¡Es una trampa! ¡Todos hemos sido engañados!». En ese instante, el jefe Escorpión y sus guerreros aparecieron por el otro extremo del cañón, pero no estaban allí para atacar, sino para retirarse. Los dos ejércitos se miraron con asombro. La traición de Fenuku y Sola fue explicada a sus respectivos pueblos por los dos jefes. Se habían salvado del borde de la guerra. Cuando regresaron a la tribu del diente de serpiente, los partidarios de Sola y Fenuku ya se habían dispersado. El jefe abrazó a su hijo. «Tu corazón no era blando», dijo. «Tu corazón era sabio. Perdóname». A partir de ese día, la enemistad de décadas entre las dos tribus dio paso a una paz cautelosa. Kael se había convertido en el héroe de su pueblo, pero no celebró su victoria solo. Delante de la tribu, tomó la mano de Elara. «Esta mujer», dijo, «no es una espía. Es el mapa hacia la verdad, y es la única guía de mi corazón». Años después, cuando sus hijos les preguntaron cómo había comenzado esa paz imposible, Elara sonreiría. «Todo comenzó», diría, «cuando alguien, en un mundo donde todos mentían,
Se atrevió a ver la verdad en los ojos de una extraña.